¿Qué tal? Un saludo enorme a todos los estudiantes de Derecho. Esperamos que este material les sirva como una herramienta de apoyo en su carrera. Hoy vamos a desglosar una pieza que es clave en el sistema, los tres organismos del Estado. Miren, ya hemos explorado cada uno de los tres organismos del Estado por separado. Pero hoy vamos a hacer algo que es fundamental, ponerlos Material uno junto al elaborado otro, por compararlos, Estudia. para entender de verdad cómo funciona el engranaje completo. Y como siempre, la recomendación es tener las leyes a la mano, así se comprueba todo directamente. Para que esto no sea tan denso, vamos a usar una analogía que funciona muy bien. Pensemos en el gobierno como si fuera un equipo deportivo. En este equipo, tenemos a quienes escriben las reglas del juego. Ese es el organismo legislativo. Luego, está el capitán con sus jugadores, los que salen a la cancha a ejecutar el plan, el organismo ejecutivo. Y claro, ¿quién falta? Pues el árbitro, el que se asegura de que todo sea justo, y ese es el organismo judicial. Y como pasa en cualquier equipo, para que el juego funcione, cada integrante tiene que saber perfectamente cuál es su posición y qué le toca hacer. Así que vamos a ver cómo se reparten estas posiciones en la cancha del Estado. Muy bien, ahora sí, entremos de lleno. Vamos a desglosar cuál es el trabajo fundamental, la tarea específica de cada organismo, basándonos, por supuesto, en lo que nos dice la propia ley. Empecemos con los que escriben las reglas del juego. Hablamos del organismo legislativo, o sea, el Congreso de la República. Su potestad fundamental, su razón de ser, es crear, modificar y hasta eliminar las leyes que nos rigen a todos. Su función es, literalmente, decretar la ley. Ahora pasemos al capitán y a los jugadores. El organismo ejecutivo, liderado por la presidencia, es el encargado de que el plan se ponga en marcha. Su propia ley, en el artículo 2, lo define clarísimo. Su trabajo es la administración y la ejecución de las políticas de gobierno. Y el alcance de este equipo es inmenso. Para que nos hagamos una idea, todo su trabajo se organiza en diferentes ministerios. El artículo 19 de su ley nos da una lista larga, y aquí solo vemos algunos ejemplos. Va desde la seguridad interna con gobernación hasta la educación y las relaciones con otros países. Cada ministerio es un jugador clave en una posición muy específica. Y por último tenemos al árbitro, el organismo judicial. Este es el guardián de la justicia. Su función, como lo dice el artículo 51 de su ley, es exclusiva y absoluta. Nadie más puede hacerla. ¿Y cuál es? Pues interpretar y aplicar las leyes para resolver conflictos y asegurar que se haga justicia de acuerdo a la Constitución. Y aquí llegamos a un punto que es clave, su independencia. Este artículo es crucial porque subraya que ninguna, pero ninguna otra autoridad puede meterse a interferir en cómo se administra la justicia. Este es el pilar que garantiza que el árbitro sea imparcial en el juego. Pero, a ver, estos tres organismos no es que cada uno juegue en su propia cancha aislado de los demás. Para nada. El sistema está diseñado para que interactúen todo el tiempo y quizá lo más importante, para que se controlen y se equilibren el uno al otro. Es lo que conocemos como el sistema de frenos y contrapesos. Miren, aquí se ve perfecta esa interconexión. Pongamos un ejemplo. El Ejecutivo tiene una idea para una nueva ley. Bueno, esa propuesta va al Legislativo, que es el único con el poder de debatirla y convertirla en ley. Una vez que la ley existe, si surge un conflicto sobre cómo aplicarla, ahí entra el organismo judicial a interpretarla. Como ven, ninguno puede actuar solo, se necesitan y se limitan mutuamente. Entonces, llegamos a la pregunta del millón. ¿Por qué está organizado el Estado de esta manera? ¿Cuál es el objetivo final de todo este engranaje tan complejo? Bueno, la respuesta nos la da la propia ley. Aquí está, la razón de ser de todo el sistema. Como lo establecen los considerandos de la ley del organismo ejecutivo, el fin supremo, la meta final del partido, es una: la realización del bien común. Proteger a las personas y a la familia es la misión que une a todos los jugadores. Y esto del bien común no es solo una frase bonita, Es el pegamento que une a los que hacen las reglas, a los jugadores y al árbitro. Todo el aparato del Estado, en teoría, debería trabajar coordinado hacia ese único y gran objetivo: el bienestar de la nación. Así que ahí lo tenemos. La ley define las posiciones y las reglas del juego, con una estructura que, en el papel, es muy sólida. Pero claro, esto nos deja con una pregunta fundamental flotando en el aire. ¿Cómo se traduce toda esta organización del papel a la realidad del país? La respuesta no es nada simple y exige, sobre todo a los futuros profesionales del derecho, un estudio y una vigilancia constante de nuestras leyes e instituciones para asegurar que el partido se juegue siempre a favor del bien común. ¿Qué tal? Un saludo enorme a todos los estudiantes de Derecho. Esperamos que este material les sirva como una herramienta de apoyo en su carrera.
Hoy vamos a desglosar una pieza que es clave en el sistema, los tres organismos del Estado. Miren, ya hemos explorado cada uno de los tres organismos del Estado por separado. Pero hoy vamos a hacer algo que es fundamental, ponerlos uno junto al otro, compararlos, para entender de verdad cómo funciona el engranaje completo. Y como siempre, la recomendación es tener las leyes a la mano, así se comprueba todo directamente. Para que esto no sea tan denso, vamos a usar una analogía que funciona muy bien. Pensemos en el gobierno como si fuera un equipo deportivo. En este equipo, tenemos a quienes escriben las reglas del juego. Ese es el organismo legislativo. Luego, está el capitán con sus jugadores, los que salen a la cancha a ejecutar el plan, el organismo ejecutivo. Y claro, ¿quién falta? Pues el árbitro, el que se asegura de que todo sea justo, y ese es el organismo judicial. Y como pasa en cualquier equipo, para que el juego funcione, cada integrante tiene que saber perfectamente cuál es su posición y qué le toca hacer. Así que vamos a ver cómo se reparten estas posiciones en la cancha del Estado. Muy bien, ahora sí, entremos de lleno. Vamos a desglosar cuál es el trabajo fundamental, la tarea específica de cada organismo, basándonos, por supuesto, en lo que nos dice la propia ley. Empecemos con los que escriben las reglas del juego. Hablamos del organismo legislativo, o sea, el Congreso de la República. Su potestad fundamental, su razón de ser, es crear, modificar y hasta eliminar las leyes que nos rigen a todos. Su función es, literalmente, decretar la ley. Ahora pasemos al capitán y a los jugadores. El organismo ejecutivo, liderado por la presidencia, es el encargado de que el plan se ponga en marcha. Su propia ley, en el artículo 2, lo define clarísimo. Su trabajo es la administración y la ejecución de las políticas de gobierno. Y el alcance de este equipo es inmenso. Para que nos hagamos una idea, todo su trabajo se organiza en diferentes ministerios. El artículo 19 de su ley nos da una lista larga, y aquí solo vemos algunos ejemplos. Va desde la seguridad interna con gobernación hasta la educación y las relaciones con otros países. Cada ministerio es un jugador clave en una posición muy específica. Y por último tenemos al árbitro, el organismo judicial. Este es el guardián de la justicia. Su función, como lo dice el artículo 51 de su ley, es exclusiva y absoluta. Nadie más puede hacerla. ¿Y cuál es? Pues interpretar y aplicar las leyes para resolver conflictos y asegurar que se haga justicia de acuerdo a la Constitución. Y aquí llegamos a un punto que es clave, su independencia. Este artículo es crucial porque subraya que ninguna, pero ninguna otra autoridad puede meterse a interferir en cómo se administra la justicia. Este es el pilar que garantiza que el árbitro sea imparcial en el juego. Pero, a ver, estos tres organismos no es que cada uno juegue en su propia cancha aislado de los demás. Para nada. El sistema está diseñado para que interactúen todo el tiempo y quizá lo más importante, para que se controlen y se equilibren el uno al otro. Es lo que conocemos como el sistema de frenos y contrapesos. Miren, aquí se ve perfecta esa interconexión. Pongamos un ejemplo. El Ejecutivo tiene una idea para una nueva ley. Bueno, esa propuesta va al Legislativo, que es el único con el poder de debatirla y convertirla en ley. Una vez que la ley existe, si surge un conflicto sobre cómo aplicarla, ahí entra el organismo judicial a interpretarla. Como ven, ninguno puede actuar solo, se necesitan y se limitan mutuamente. Entonces, llegamos a la pregunta del millón. ¿Por qué está organizado el Estado de esta manera? ¿Cuál es el objetivo final de todo este engranaje tan complejo? Bueno, la respuesta nos la da la propia ley. Aquí está, la razón de ser de todo el sistema. Como lo establecen los considerandos de la ley del organismo ejecutivo, el fin supremo, la meta final del partido, es la realización del bien común. Proteger a las personas y a la familia es la misión que une a todos los jugadores. Y esto del bien común no es solo una frase bonita, Es el pegamento que une a los que hacen las reglas, a los jugadores y al árbitro. Todo el aparato del Estado, en teoría, debería trabajar coordinado hacia ese único y gran objetivo, el bienestar de la nación. Así que ahí lo tenemos. La ley define las posiciones y las reglas del juego, con una estructura que, en el papel, es muy sólida. Pero claro, esto nos deja con una pregunta fundamental flotando en el aire. ¿Cómo se traduce toda esta organización del papel a la realidad del país? La respuesta no es nada simple y exige, sobre todo a los futuros profesionales del derecho, un estudio y una vigilancia constante de nuestras leyes e instituciones para asegurar que el partido se juegue siempre a favor del bien común.